Muy bien, en mi capítulo 4 de los monólogos de Changón, que busca compartirles mis reflexiones, no adiestrar o enseñar a nadie, ni decirle cómo son las cosas. Hablaré de lo que yo entiendo de mi concepto de el péndulo, y no se trata de una cuestión científica. Me he dado cuenta que realmente hay mucho de física y sería muy interesante, pero no. Voy a hablar más de una cuestión filosófica. Mm, Primero con el planteamiento de que todas las cosas en la vida siempre van de un extremo a otro hasta que llegan a su punto de equilibrio. Y esto aplica en cuestiones de sociedad, cuestiones de política, cuestiones de comportamiento. Y yo lo veo así porque veo que así sucede en la naturaleza. Vamos a observar el por qué. Bueno, primero, parto del concepto, la idea, el principio, de que todo tiene un punto de equilibrio, un centro de gravedad, un estado ideal de las cosas, ¿sí? Pero cuando se pierde se empieza a generar un conflicto, hay una tensión, hay una falla o hay un desorden. Cualquier objeto en la naturaleza está quieto de manera natural, o si su naturaleza es estar en movimiento, de cualquier manera tiene un punto de equilibrio, ¿ok? A esto es a lo que le estoy llamando estar en el Tao. El Tao va a ser otro tema que en otro capítulo abordaré porque es muy complejo. Entonces digamos, esto es bueno, esto es natural, esto es lo deseable. Y así funcionan las cosas y así están bien. Lo podemos ver en la geometría y en la naturaleza. Figuras estables se encuentran dentro de su punto de equilibrio, se encuentran todo correcto. El círculo es un tema aparte, ahorita lo haremos una excepción a él. Pero cuando las cosas pierden ese balance, ese punto de equilibrio, entonces ya se genera aquí esa tensión. ¿Sí? Incluso en una cuestión de educación visual se nos enseña de lo que es el balance en la composición de las obras, como en el momento en el que yo cambio la alineación de los objetos estoy generando una tensión visual. ¿Por qué? Porque tú tiendes a pensar que los objetos se van a caer, se van a mover. ¿Sí? Tú puedes tener una composición simétrica y qué es lo que te transmite una estabilidad, un balance, ¿sí? Algo inamovible, algo que pues todo el tiempo va a ser así y está correcto, digamos, es bueno. Pero cuando empezamos a mover las cosas, las empezamos a sacar de ese punto de equilibrio, nos va a generar esa tensión, nos da la impresión de que este objeto en algún momento se va a tender a venir para acá. Sobre todo, entre más mueva yo del lugar estos objetos, ¿sí? La misma percepción visual inconsciente me hace pensar que este objeto va a caer, ¿sí? Y si no cae, al menos entonces está generando en una tensión. ¿Sí? Podemos tener nosotros un balance con objetos equivalentes en masa, no son las mismas formas, pero digamos, vamos pensando que en masa o en forma, en peso es lo mismo, entonces nos genera aquí una estabilidad. Pero si sacamos uno de ellos de la ecuación, o si alteramos la relación que hay, por ejemplo aquí, ¿sí? Ya estamos perdiendo ahí ese equilibrio, ¿sí? O lo que le estoy llamando yo ahorita es estar en el Tao. Bien. Después, ¿qué sucede? Bueno, el siguiente paso es que la naturaleza va a corregir esa, yo le estoy llamando ahorita esa aberración, o esa falla, o ese punto de tensión. La va a corregir ¿hacia dónde? Hacia el punto de equilibrio, que es el centro. Pero después va a pasar al otro extremo debido a la inercia. ¿Cómo está eso? Bueno, pues si digamos este objeto se encuentra en una tensión, digamos yo lo sostengo aquí, no sé, un objeto lo empujó, ¿okay? Lo empujó y por eso lo está sosteniendo de esta manera. Yo quito ese objeto o esa fuerza externa y ¿qué va a suceder? Pues que el objeto se va a volver a caer, ¿verdad? Hasta recobrar su punto original. Pero debido a la inercia, debido a la fuerza y a la tendencia a mantener ese movimiento, ese objeto no se va a quedar ahí, sino que va a hacer, ahora se va a pasar un poquito hacia el otro lado.
¿Por qué? Porque así sucede con un péndulo. Así sucede con los péndulos. ¿Okay? Vamos a tener un punto de equilibrio, de balance, que es el punto, la posición cuando el objeto no se está moviendo, pero siempre está oscilando de un punto a otro. Quien de mis amigos que reconozca estos gráficos, pues entenderá un poquito mejor. De hecho, el estudiar animación siento que es algo que me sirvió mucho, a entender este tipo de cosas. ¿Okay? Nos dice que de una postura, una primera postura que está en desorden, que hay una tensión, que es, digamos, el primer estado de las cosas, cuando algo está fuera del lugar, cuando algo tiene alguna enfermedad, un error, una aberración, ¿okay? La propia naturaleza lo va a llevar hasta este punto, ¿okay? El punto de equilibrio, el de balance, pero no va a suceder de manera lineal, ¿okay? Ni de manera directa, sino que va a bajar y por la propia inercia va a llegar a otra postura opuesta, pero que es necesaria, ¿okay? De estar acá, ¿okay? Viene y no se detiene ahí. No. La misma naturaleza va a hacer que llegue hasta el otro punto en un segundo estado. Haciendo un poquito de atención a la física, sabemos que de esta postura, si yo suelto el objeto, no puede tomar más fuerza, ¿okay? Si no le aplico yo otra fuerza, o sea, simplemente lo estoy soltando ahí con la fuerza de la gravedad. Entonces va a llegar a esa otra fuerza, va a estarse ahí un momento, ¿okay? No crean que va a rebotar, que va a pegar de manera natural, y después va a volver a regresar al punto de origen, pero se va a volver a pasar, y luego otra vez, y luego otra vez, ¿okay? Cada vez con menor fuerza, digamos. Ay, a ver, digamos, del punto 2 llegaría a un tercer punto, ¿okay? Regresaría al mismo, digamos, espectro del que se encontraba, pero con una fuerza menor. ¿De aquí va a pasar al centro? No todavía, ¿okay? Va a tomar un estado siguiente, no posiblemente, así sucede con el péndulo en la naturaleza, que tú sueltas el péndulo, ya no le aplicas ninguna fuerza, ¿okay? Y va a volver a estar oscilando entre digamos, un rango u otro, ¿okay? Porque eso es la naturaleza. Entonces, después de estar en el otro extremo, la misma naturaleza, la misma fuerza de gravedad, la misma inercia, todas las leyes de la física del cosmos y del universo, va a hacer que en algún momento llegue a ese punto de equilibrio, ese centro. Pero mientras lo hace, ese objeto va a estar oscilando entre un punto y otro, ¿okay? Hasta que llegue por fin a ese punto de equilibrio, que ahorita yo lo estoy llamando o entendiendo como el Tao, que más tarde en otra ocasión hablaré de él. Por ejemplo, aquí un caso muy famoso de la torre inclinada de Pisa, de la ciudad de Pisa, que aunque se encuentra inclinada, todavía se encuentra dentro de un punto de equilibrio, si no ya se hubiera caído, ¿sí? Sin embargo, hay una tensión, o sea, arquitectónicamente e ingenierilmente, aquí hay un problema, ¿okay? En los cimientos hay más tensión de este lado que de este otro, ¿okay? Ahí, por suerte, todavía está en un equilibrio. De no ser así, como les comento, pues ya se hubiera caído, pero obvio no es ni normal ni deseable esta situación. Retomando con las gráficas, vamos tomando de ejemplo que hay dos posturas, dos polos, positivo, negativo, izquierda, derecha, arriba o abajo, el calor o el frío, etcétera. Pero vamos a encontrar que hay un punto neutro de equilibrio, que es lo deseable, es lo natural, es lo en donde las cosas funcionan, ¿sí? Pero nosotros, por alguna razón, estamos en uno de estos extremos, ¿sí? Y por los extremos van a ser malos. Si yo estoy demasiado cargado hacia esta postura, en el momento en el que empiece a avanzar, ¿qué va a pasar? Si me estoy tratando de corregir, claro, si estoy apuntando hacia un punto de equilibrio, ¿sí? Pues voy a llegar a él, pero por la misma inercia que llevo, voy a pasarme hasta la otra postura, ¿sí?
O vamos, mi meta no era ni siquiera llegar al centro, era a la postura opuesta. ¿Sí? Es decir, tú eras antes una persona floja y ahora quieres una persona deportista. A lo mejor el primer día haces demasiado ejercicio y te inscribes a muchos gimnasios y cuanta cosa y media. ¿Okay? Pero después tu misma, digamos, naturaleza como persona puede hacer que después, ¿okay?, tiendas a regresar otra vez a tu naturaleza humana, de un poquito menos activo, ¿sí? Pero todos estos cambios van a ser poco a poco. Esto sería como graficaríamos el movimiento real de un péndulo, ¿sí? Y qué genial aquí la cuestión de los vértices, de los vectores, porque justamente así es como sucede en la vida real, así son los movimientos, ¿ok? Poco a poco, ¿ok?, va a ir enderezándose hasta que llega a un punto medio en el que avancen las cosas. Sin embargo, algo que todo el tiempo esté sobre la misma punto, pues como lo vimos en el capítulo anterior, es algo que no existe. Ahorita yo lo estoy llamando una inmovilidad eterna. ¿Okay? O sea, ¿podrá existir una piedra en la naturaleza que todo el tiempo esté ahí? Sí, pero sabemos que realmente no es eterna, ¿verdad? En algún momento, o sea, la Tierra no está quieta, se está moviendo, está girando. Entonces, tal vez relativamente se encuentra totalmente quieto ese objeto. ¿Okay? Pero, vamos, no es inamovible. Y también otra de las cuestiones que no va a suceder son los movimientos que se pueden graficar con formas artificiales, rectas. No existen. ¿Okay? No sucede que tú siempre seas pum, 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 de la misma manera y de repente un día decidas cambiar, pum, y a partir de ahí de golpe ya te mantienes en esa postura. O incluso ponle tú que no encuentres el punto medio, que yo diría que es el punto ideal o el punto más sano, digamos, pases al otro extremo. ¿Okay? No va a llegar esto, no vas a de repente llegar de golpe ahí y continuar a partir de ahí con esa postura. ¿Okay? De todos modos, ¿sí?, yo sí casi te puedo apostar que, suponiendo que siempre haya sido de una manera y de repente quieras llegar a esta otra, vas a tener un pequeño rebote. ¿Sí? Hasta finalmente tomar ese movimiento natural. Aquí no estoy juzgando si una postura es buena o mala, simplemente de que es distinta o opuesta a la que tú tenías. Entonces esto no sucede en la naturaleza. Tú grafica cualquier tipo de movimiento de un objeto, la física, y estas gráficas no existen. Son estas, las curvas, las suaves, de una manera natural. ¿Okay? Y tampoco lo vas a ver así de una manera ilógica. ¿Okay? Todo tiene, por ejemplo, que el siguiente vuelva a subir, no tiene sentido. ¿Okay? Eso no puede suceder. Eso es lo único que sí sucede y es lo natural. Pudiera quizá variar esta sería la amplitud. ¿Cómo es amplitud? Onda, magnitud, esto es magnitud, sí, esto es magnitud, y esto es amplitud de onda, ¿okay? Eso es lo que pudiera variar, ¿okay? Pero vamos, siempre sigue siendo en movimientos circulares. Y en casos concretos, pues bueno, como experiencia personal, si pudiéramos dividir algunas posturas políticos, sociales, filosóficas en dos extremos o en dos bandos, digamos la izquierda y la derecha, y ya como anécdota, pues yo sí, antes, digamos hace unos 10 o 15 años, yo me consideraba bastante cargado o con mucha afinidad a filosofías conservadoras o de derechas que podían clasificarse ahí, ¿sí? Pero después empecé, así lo sentí, a irme más hacia las posturas opuestas, de izquierda
más liberales o más progresistas, etcétera. Pero haciendo reflexión me he dado cuenta que después empecé a regresar, digamos, un poquito más otra vez hacia donde me encontraba yo. ¿Sí? No con la misma intensidad, menos. Me pareció, dije, caray, ya no estoy pensando tanto de esta manera, sino un poquito más de esta otra, pero me estoy, digamos, acercando más hacia un centro o hacia una postura un poquito moderada, porque de todos modos, de repente otra vez, algunas reflexiones me hacen pensar que, bueno, ok, sí tenía ciertos errores o fallas, tal o cual postura, pero esta otra también lo puede tener, ok. Entonces mi predicción es que naturalmente en algún momento uno encuentra ese punto de equilibrio, ¿okay? O de madurez o de balance. Y yo no digo que ese punto sea exactamente aquí la mitad, ¿ok? Este punto pudiera ser acá o pudiera ser acá, ¿ok? Y claro, pues todo sería relativo y no podemos darle una magnitud objetiva a tú estás al 100% de postura, digamos, carnívora, y acá es el 100% de postura vegetariana, por poner un ejemplo, ¿verdad? No, no sabemos exactamente cuáles son esos puntos medios porque no son cuestiones magnificables. A ver, esto es bien. Conclusión, ¿cuál es la conclusión de esta reflexión? Que tenemos que hacer una lucha por encontrar ese punto de equilibrio en nuestras posturas. Posturas tanto físicas, corporales, como de vida, filosóficas, relaciones sociales y demás. Porque de esa manera estaríamos nosotros llegando a un punto en que las cosas son así. Y de hecho ese va a ser otro de los temas, otro capítulo, lo que es la naturaleza de las cosas. Es decir, cuando estamos en ellas, cuando las vemos, las conocemos y las aceptamos, estamos con el mayor cantidad posible de bienestar, ¿okay? A lo que, según entiendo yo, es estar con el Tao. Bien, bueno, pues ahí está la cuestión de a lo que yo, Alfonso, ¿okay? Le llamo el concepto del péndulo, ¿okay? Vamos a estar yendo de un punto hacia otro, y es normal y es natural, ¿okay? Pero vamos eventualmente a encontrar ese punto de equilibrio. Bien, pues es todo.